Él. El silbato del tren que se iba se hizo insoportable. Cynthia, con un diario en la canasta y otro en la mano, estacionó en la puerta de su casa. Bruno la esperó. Bruno, a pesar de ser muy amigo de Cynthia, no había entrado muchas veces a la casa de su amiga. Al padre no le gustaba que su hija tuviera amigos. Era un hombre solitario, de mirada penetrante. Su presencia inspiraba inquietud. No se podía contradecir su pensamiento, y no era ningún secreto que se enojaba muy seguido, especialmente con su hija. Ella saludó a su papá, que estaba en la vereda, y éste le dijo con voz de enojado: «Cynthia, no te alejes de casa. Cuando María vuelva de misa, almorzamos. Me espera la abuela a comer, y además le tengo que llevar el diario». «Te dije que vamos a esperarte para comer. Déjale el diario y volvé a casa pronto. No tardes. Ya sabes que no me gusta que estés en la calle al mediodía. Y decile a tu abuela que no te espere más para comer», ordenó el papá. Pero Cynthia no lo escuchó. Salió pedaleando en contra del viento que se empeñaba en retrasarla. Bruno la seguía sin hablar. Descubrir que la casita se vendía los dejó muy preocupados. 1000 ideas se le cruzaban a los dos por sus cabezas. Aquel alejado refugio había sido escenario de muchos encuentros. Solían ir a leer sobre la piedra de la laguna. Se contaban los secretos más divertidos y tantas veces espiaron por los agujeros de la cerradura. En el trayecto, Bruno dijo: «Te acompaño hasta la casa de tu abuela y me voy a comer. Mi mamá me espera». Cynthia observó cómo su amigo de golpe frenó la bicicleta con el pie derecho y dejó un surco en la calle de tierra. Sacó la honda que tenía en el bolsillo de atrás del pantalón, buscó una piedrita en la calle, la colocó en la gomera y apuntó hacia el poste que tenía enfrente. Ella siguió los movimientos que realizaba su amigo sin poder decir una palabra. Inmediatamente, ante los ojos de la niña, un gorrioncito cayó en el medio de la zanja. Bruno corrió a buscarlo y mientras lo acomodaba en el canasto de la bicicleta, dijo: «Sigamos». Cuando Cynthia reaccionó, le gritó: «Sos un desalmado, siempre arruinás todo», y lo dejó plantado como acostumbraba en esas circunstancias. Bruno hacía siempre lo mismo. En cuanto alguien se descuidaba, cazaba pajaritos. Más tarde los desplumaba y la mamá cocinaba polenta con pajaritos. Cynthia no podía querer tanto a un ser tan despiadado. Aquello que Cynthia no sabía era que Bruno hacía lo imposible para que ella no se impresionara. «¿Quién entiende a las mujeres?», pensó Bruno de regreso a su casa. «Lo odio, es un asesino», gritaba Cynthia. «No sé cómo hace, pero se los come». Domingo, pleno mediodía. La abuela Pina, después de ir al cementerio con la señora Hilda Ruberino, preparó el almuerzo y se sentó al lado del jazmín a tejer medias para los chicos del orfanato y a esperar a su nieta. Siempre elegía tareas para invertir sus horas en algo útil. Cocinaba dulces y tortas para vender, lavaba la ropa del hogar de ancianos, remendaba pantalones de los chicos del barrio, preparaba licores, además de limpiar su casa y atender la huerta. El jazmín despedía un olorcito que la abuela inspiraba profundo. Era un combustible para que las agujas de tejer funcionaran. Y cuando las agujas empezaban la carrera, los recuerdos venían por buena compañía. Muchos de ellos, 1 y 1000 veces, habían llegado a oídos de Cynthia. Relatos de gente que vino de España en el barco con ella y otro de los indígenas que vivieron en las tierras de Azul muchos años atrás. Pina tejía y trataba de desovillar su memoria. Quería olvidar a su hija, la madre de Cynthia, que un día se había marchado del pueblo dejando a Cynthia chiquita.
Nunca la perdonó. Tampoco nunca supo el motivo, aunque de haber sabido la causa, ella pensaba que no habría una razón, ni una sola, que justificara una huida semejante dejando a una niña como Cynthia. Renegaba de lo que había hecho de su hija. Tal vez no quería verla más, pero la extrañaba igual. También quería comprender al padre de Cynthia, que actuaba como un hombre sin sentimientos y culpaba a la niña por todo lo que le había ocurrido. No podía tolerar que ese hombre fuera amigo del intendente y estuviera en boca de todo el pueblo por sus sucios negocios y su amor al juego. De golpe, alguien le arrancó los malos pensamientos. ¿Quién está allí? Ella sabía que era su nieta por los ruidos a maceta atropellada, también por los lamentos y quejidos de una niña que culpa a la bicicleta de haber atropellado a una maceta, y por último, por un sonido a papel de diario que empezaba a volarse con el viento. Después se oyó a alguien que salió a correr detrás del diario y otro estallido. Era el enanito de jardín que cayó sin remedio. Cynthia estaba acostumbrada a llegar así a la casa de su abuela. «Cynthia, ¿qué te pasa?», le preguntó. «Mi niña, seguro que te peleaste con Bruno». Pero Cynthia no habló. A veces uno tiene que saber aguantarse los defectos de quien es su amigo. Pero Cynthia lloró. «Seguro que mató un pajarito». Pero Cynthia lloraba más. «Vení, contame». Pero Cynthia lloraba más y más, y lo hacía como si un ejército de madrastras le hubiera prohibido tomar helados, o como cuando la suya, María, la mujer de su padre, no le permitía leer por las noches. Lloraba como Cenicienta cuando no podía ir al baile, como Blancanieves cuando en el bosque tenía miedo a la oscuridad, como Hansel y Gretel cuando fueron abandonados, como cuando el patito feo se sentía feo, como Alicia, lloraba como cuando su papá le pegaba, porque el papá de Cynthia, cuando estaba nervioso, algo que sucedía con frecuencia, le pegaba. Fideos azules. La abuela Pina guardó el tejido, le sacó las lágrimas a Cynthia con el delantal y entraron a la casa. «Mirá, tengo una sorpresa para vos». En realidad era para Bruno también, pero como no han venido juntos, él se la va a perder. «Que se jorobe». La abuela tenía la cocina de leños encendida. Puso una olla con agua en una hornalla y el tuco que tenía preparado desde la mañana, a calentar en otra olla. En la cocina los olores a cebolla, tomate y albahaca vagaron por el aire y se metieron en todos los rincones. «No será tuco de pajaritos, ¿no?» «Cynthia, ¿cómo me decís eso? Vení, sentate y no abra los ojos hasta que te diga». Cuando Cynthia los abrió, tenía frente a su vista un platazo de fideos nada menos que azules. «Abue, ¿de dónde los sacaste? ¿Se pueden comer?» Comieron y hasta mojaron el pan en el tuquito con carne. «¿Me querés contar?» «Es que no sé qué me pasa. Recién estuvimos con Bruno, fuimos a la casa abandonada, vimos a unas personas que pusieron en venta la casita. Volvimos juntos. Si no matara pajaritos». Cynthia contó que iban charlando lo más bien, haciendo planes para la tarde, hasta que sucedió la tragedia del pobre pajarito. «Lo odio cuando hace eso, abuela, es un asesino». «Sí, tenés razón, pero ¿qué podemos hacer?» «Nada, seguro que cuando lo vea él me va a decir nena tonta, y yo le voy a decir que es un asesino, que merece ir a la cárcel». «¿No estarás exagerando?» Los fideos azules estaban deliciosos y habían suavizado un poco la pena. La abuela también preparó jugos de naranja y mandarina y una torta de manzanas con mucha crema. A veces Cynthia
La gente no es como nosotros queremos y no hace lo que esperamos de ella. Tu abuelo también hacía cosas que a mí no me gustaban. ¿Te enojabas? Sí, pero trataba de que el enojo me abandonara rápido. ¿Y cómo? Hablaba con las ollas, con las flores, con la ropa y les gritaba todo lo que le hubiera querido gritar al abuelo. Y cuando llegaba el otro día o la noche, se me pasaba. Eso es imposible, Abue. Yo si no le grito en la cara mirándole a los ojos que es un asesino, no puedo. Encima seguramente se lo comió como hace siempre. No voy a poder ser más su amiga. Nunca más voy a dirigirle la palabra. La abuela sabía que en 2 o 3 días a Cynthia se le pasaba la rabieta, pero mientras tanto no se podía contradecir nada de lo que ella pensara. Los enojos son así, vienen a sorprender a la gente, pero no se quedan para siempre. Se van a veces con las palabras, otros con las lágrimas. Abue, ¿me ibas a decir de dónde sacaste los tallarines azules? La abuela Pina sonrió, le guiñó un ojo y empezó a levantar los platos de la mesa. La vajilla quedó impecable, es decir, sacar la suciedad con detergente y casi como por arte de magia, la cocina ahora olía limpio. Cynthia ayudó a secar los platos y a los vasos lo dejaron boca abajo sobre el repasador para que quedaran brillantes, sin marcas. ¿Te quedás a dormir la siesta conmigo? Dale, olvídate de los pajaritos porque de Bruno no vas a poder. Solo me podría ayudar a olvidar una cosa. ¿Qué cosa, mi nena linda? ¿Me contás la historia tuya y del abuelo? ¿Otra vez? Dale, yo después te cuento otra cosa, promesa. Está bien, vayamos al patio. Hace muchos años, tantos que casi ya no recuerdo, llegué a este pueblo llamado Azul, de la mano de un destino que se preparaba para que lo transitara. Muchas veces sentí un vacío en el pecho y que la tristeza tocaba a mi puerta, aunque yo le ponía una sonrisa. Tu abuelo llegó al pueblo huyendo de la hambruna y la guerra y de las atrocidades que habían sumergido a España en un caos, y yo, que en esa época era su novia, quedé allá. Él viajó en barco, luego escondido en un tren de carga. Llegó hasta este pueblo. En verdad no eligió este lugar, sino que lo descubrieron en un vagón y con un empujón lo desembarcaron como una bolsa de trigo. Como tantas veces te conté, mis padres no me dejaban viajar, a no ser que me casara. ¿Cómo me iba a casar si mi novio estaba a miles de kilómetros? Una forma que se usaba mucho en esa época me salvó. Por medio de un juez nos casamos a distancia, un casamiento por poder. Y así llegué, a los 26 años. Él me esperaba en un ranchito cerca de los hornos de ladrillos. Lo primero que compramos fue una vaca y la teníamos en el fondo de la casa. Criamos gallinas, patos y hasta una oveja. La huerta era el pasatiempo del abuelo Aníbal, que trabajaba en la curtiembre y en los ratos libres podaba ligustrinas. El rancho era chico, con una pieza y una cocina donde pusimos una mesa con 2 bancos. Había un jazmín, a su lado yo tejía y cuando llovía lo hacía cerca de la ventana que daba a una calle de tierra. El excusado estaba afuera. Al principio, no lo voy a negar, me daba miedo ir al baño. Si miraba para abajo podía ver el pozo y temía caerme. Después me acostumbré. Con los años mejoramos nuestra calidad de vida, tuvimos buenas recolecciones de duraznos, nueces, manzanas y peras en la quinta. Aprendí a cocinar dulces para vender. Algunos años después de vivir en este país nació tu madre. Me levantaba temprano, encendía el fuego, les daba de comer a los pollos, ordeñaba la vaca y después los despertaba al abuelo que tomaba un vaso de caña o de ginebra y salía para la curtiembre. De regreso le encantaba encontrar la comida lista. Andaba siempre apurado a la hora de comer porque le gustaba hacer una siesta antes de volver a trabajar por la tarde.
Siempre lo despertaba de la siesta con algún mate. Se sentaba debajo de las plantas. A él le gustaban fuertes y calientes. Yo iba del rancho a la higuerilla tantas veces como mates quería, porque no me dejaba llevar la pava a la sombra para que no se enfriara el agua. Bajo el árbol se lavaba la cara con el agua tibia que ponía en la palangana. Quedaba despabilándose hasta que sonaba la alarma de la fábrica de embutidos, que era como una señal que usaba todo el pueblo para anunciar los horarios clave del día, y se iba a la curtiembre. Nos gustaba estar juntos, nos gustaba vivir así, porque los pajaritos venían a cantarnos a la ventana. Me quedaba hasta la madrugada cosiendo y apagaba la vela antes de meterme en la cama para que él no se despertara. Jamás le pedí dinero. Con lo que me pagaban por mis trabajos me alcanzaba para comprar la comida. Él se murió de un ataque al corazón, cuando tu madre tenía 3 años y sola la crié. Después me mudé a esta casita. De aquellos años tengo este jazmín que trasplanté. Aquí tu madre cumplió 15 años. Aquí vino muchas veces a darte el biberón. Me acostumbré a la soledad y traté de conservar el buen humor. Del abuelo guardo en mi corazón un gran recuerdo y me quedaron algunos objetos. Una valija de cuero, los anteojos y una pipa. De tu mamá tengo fotos que viste miles de veces. Era una nena muy linda, casi tan linda como vos. El resto de la historia ya la sabés. Disfrutaría que vinieras más seguido a visitarme y que tu papá se enojara menos con vos. Me gustaría encontrar soluciones en algunas cosas para que podamos ser felices, tener paz y, por qué no, otro intendente. Pero no hay mal que dure 100 años, me decía mi mamá, o sea, tu bisabuela, y ya verás que voy a cumplir mis deseos. Creo que también sabés que vivo pensando en una nena que es maravillosa, aunque viva arrebatada por los enojos que le despierta el mundo. Es una nena que intenta ser feliz, aunque la vida no ha sido muy generosa con ella. Prometo que juntas vamos a ser muy felices, con nuestras historias de la vida y nuestras historias de ficción. Vamos a construir un mundo lleno de cosas lindas, y cuando estemos tristes, tenemos que pensar que nos tenemos la una a la otra, y todo será más fácil. Castigo. Abuela, dijo Cintia, ¿por qué no te casaste otra vez si el abuelo se murió hace tantos años? No contestó. Terminaron de limpiar la cocina, regaron las plantas y la abuela se puso los anteojos para leer el diario. Esos diarios que parecían ser de otro planeta. Por lo menos uno se entera de algo hojeando estas páginas, ¿no? No se puede ignorar que existen otras ciudades ni lo que dice nuestro presidente. ¿Qué presidente? El de nuestro país, hija. También es nuestro presidente, aunque no sepa que existimos, pero es nuestro gobernante. Ningún presidente jamás vino a este pueblo. ¿Sabías, abue? Se vende la casita azul. Eso te quería decir. No, Cintia, esa casa no se vende. Claro que se vende, tiene un cartel. Cintia, sería mejor que nunca fueras allá. Tu padre se enoja mucho conmigo cada vez que te escapas. Dice que yo te meto cosas raras en la cabeza. Cintia, no es necesario que te recuerde qué pasaría si tu padre te encontrara allí. Sabes que él no hace nada que no apruebe el intendente. No quiero que te interne en un colegio de monjas, donde podrías salir solo los domingos. No podríamos vernos, y si eso sucediera, las dos sufriríamos mucho. Vamos a entrar con Bruno. No se puede entrar a la casa de alguien así como así. Si esa casa no es de nadie, aunque de alguien tiene que ser, si tiene un cartel de venta. Mira, Cintia, mejor no te metan en cosas que no te incumben. Ya vamos a saber de quién es la casa, pero te aseguro que no se vende. A la nochecita, Cintia regresó a su casa en bicicleta. Pasó por la puerta de la casa de Bruno.
Estuvo un rato parada, pero nadie se asomó. Siguió hasta la esquina. Allí se quedó otro rato mirando fijo al frente de la casa. Pero todo estaba muy quieto. Siguió el camino hacia la suya y cuando llegó se encerró en el cuarto a leer. ¿Dónde estás, Cynthia?, gritó su padre. Vení para acá. Te dije que no te quedaras a comer en la casa de tu abuela. Cynthia se quedó quieta. Sabía que su padre enojado era como un torbellino. Ella había aprendido a callarse en esas situaciones donde las palabras no pueden hacer nada. Los libros la acariciaban. Estaba leyendo John Hayre, un libro que don Simón, el librero, le había prestado por una semana. Le encantaba, lo había leído muchas veces y lloraba tanto cada vez que repetía esa lectura. Se agarró del libro y esperó. Al instante la puerta se abrió de par en par y chocó contra la pared. Era la manera de que su padre tenía de entrar a la habitación. «Ah, estás ahí», dijo el papá, rojo como un tomate. «Sí, te dije que no te quedaras a comer en la casa de tu abuela, ¿o no?» «Perdóname, papi. Sabes que cuando me desobedeces la ligás. Te dije que si seguís viendo a esa vieja loca te mando al colegio que me recomendó mi amigo Eduardo y de allí no salís hasta que cumplas los 18. ¿Sabes qué les hacen allí a las nenas que no hacen caso? ¿Querés que te demuestre de lo que les hacen a las chicas malas como vos? Sabías que ibas a cobrar por tu desobediencia, ¿no?» Y sí, Cynthia lo sabía, pero no podía evitarlo. Estar con la abuela era una de las cosas más lindas que le sucedían, y no estaba dispuesta a dejar de verla. Tampoco estaba dispuesta a dejar que su papá le prohibiera cosas, pero a veces se quedaba sin palabras. Y ocurrió lo que siempre ocurría. Era muy feo, y Cynthia no podía contarlo porque le daba mucha vergüenza. Aunque en los pueblos todo se sabe, y no era secreto lo que pasaba en esa casa. Cynthia creía que nadie lo sabía. No era muy descabellado lo que la niña pensaba porque nadie hacía nada por ella. Al menos eso creía. El miedo y la ignorancia no permitían que alguien de afuera se involucrara. Al día siguiente las calandrías vinieron a despertar a Cynthia, justo cuando María, su madrastra, entraba al cuarto con el desayuno. «Hola, María», dijo Cynthia, mientras se tocaba la cola donde se alojó el dolor después de los golpes de su padre. «Otra vez te quedaste hasta cualquier hora leyendo. No aprendés, Cynthia, siquiera después de lo que ya sabemos. Encarmentás, nena. Tu padre me encargó que te vigilara las velas, y ya sabes que después la ligo yo también. Gastás muchos paquetes por semana. Mirá, la nueva que te dejé anoche está consumida. No puede ser, Cynthia, nena, no hagas enojar a tu padre, tenés que hacer como yo, que hago todo por complacerlo». Cynthia no se despertaba de muy buen humor y no se despabilaba hasta después del almuerzo. Eso quería decir que la escuela estaba como si no estuviera. Le dolían las piernas. María debía hacer malabares para lograr sacarla de la cama. Cynthia estaba cansada de las sugerencias de María y no entendía por qué ella, que si quería irse podía, se sometía a su padre. Tal vez Cynthia, observando a la mujer de su padre, comenzaba a entender un poco nada más, porque se había ido su madre. Pero María no parecía preocuparse demasiado. A levantarse, mientras yo escucho las malas noticias», gritaba María. Por suerte en el pueblo todavía no robaban. La gente se conocía desde siempre. Las malas noticias eran a menudo de otro lado y María las escuchaba por la radio. «Es lunes, Cynthia, arriba. No podés llegar tarde al colegio, vamos». «Déjame faltar, María, déjame dormir». «Es orden de tu padre, ya sabes cómo es. Dios me libre si llegaras a faltar con mi complicidad. Termino colgada en la comisaría y torturada por el intendente».
Y protesta que te protesta, Cynthia se levantó. Ordenó el cuarto, se puso pantalones y después fue al colegio. Sabía que se iba a encontrar con Bruno. También sabía que a estas horas ya todo el colegio intuía que ella estaba peleada con él. Eso era lo que más odiaba del pueblo, como todos se enteraban de todo lo ocurrido antes de que sucedieran las cosas. Muchas veces también se preguntó qué dirían en el pueblo acerca de su padre. A ella no le llegaban los comentarios. ¿Quién le iba a hablar mal de su padre? A veces era difícil transitar la mañana de los lunes. En ocasiones se sentía muy sola. Estar peleada con Bruno era como estar adentro de un cuarto vacío, sin luces y sin nada para hacer. ¿Tendría razón la abuela? ¿Será tan importante tratar de entender a las personas? No. Ella no quería entender a Bruno. No podía entenderlo si mataba pajaritos y después se los comía. No podía ni pensar en comprender a un asesino de seres indefensos. Otra que enfrentar la mañana no le quedaba. Otra vez él. Bruno era el más lindo de 7º grado. Era flaco, sí, y se le notaban todas las costillas, pero era lindo. Siempre comía chicles de fruta y usó una gorra que tapaba su cabello lacio. En los recreos jugaba con los varones a bajar pajaritos con la onda. Todas las chicas estaban locas por él, pero él no le hablaba a ninguna. Si por casualidad se acercaba al patio de las nenas, era para decirle algo a Cynthia. Ella siempre le daba el chupetín o galleta de chicharrones. Pero si alguna maestra los pescaba, los mandaba a la dirección. El patio de la escuela estaba dividido en dos, por una línea que hacía la maestra de 3º con una tiza. Del lado izquierdo jugaban los varones y del lado derecho las nenas. Y no se podía correr. Nada era más lindo que correr en los recreos, pero no se podía. Los varones no hacían mucho caso y corrían alrededor del patio. A veces se tironeaban del guardapolvo y más de una vez se quedaban sin botones. Bruno andaba siempre con el guardapolvo desprendido. Esa línea que marcaban con tiza para delimitar un sector para las nenas y otro para los nenes no tenía ningún motivo especial, decían las maestras. Solo era porque los varones son más brutos y las nenas más delicadas, afirmaba la de 3º. Bruno cruzaba la línea y eso enamoraba más a Cynthia. Pero si veía algún pajarito muerto, el enamoramiento se desvanecía, se caía, era un caos. Los amigos de Bruno eran peores que él. No solo mataban pajaritos, también asesinaban liebres y patos. Bruno solía ir de caza con ellos y volvían con una caja llena de animales. Después comían milanesas de torcasita, liebre en escabeche o patos a la naranja. Los lunes siempre fueron trágicos para ella, pero este lo fue más que nunca. Si bien la pelea con Bruno era seria, a Cynthia le gustaba verlo de lejos. Y cuando él no estaba, a ella no le quedaban ganas de estar en la escuela. Por si eso fuera poco, había terminado de leer Jane Eyre. Siempre que terminaba de leer un libro, sentía un hueco que solo conseguía llenar con otro libro, y no siempre lo lograba. Después de leer una historia muy cautivante, encontrar otra le resultaba difícil. Y solo podía meterse en otra historia después de intentar comenzar un libro varias veces. También estuvo todo el tiempo pensando en la casita abandonada y comprendió que si era verdad lo de la venta, ya no tendría a dónde ir con Bruno. Si se amigaban, claro. Nada tenía sentido sin su amigo. Se dio cuenta de que si él faltaba, nada le agregaba y se hundió en una tristeza opaca como la mañana invernal que fue la peor de su vida. Desde hacía un tiempo su corazón se le quería escapar cada vez que lo veía. Hacía y decía muchas estupideces en su presencia sin que pudiera controlarse.
Pensaba en él desde la mañana hasta la noche y se dormía haciéndolo. Se le atravesaba su rostro cuando hacía las cuentas horribles que la maestra le daba en matemáticas y también ante cualquier experimento en ciencia. Pensaba mucho en él y lo odiaba al mismo tiempo. No podía aclarar los sentimientos. Por fin sonó el timbre que indicaba la hora de salida de la escuela. Cintia tenía que llegar a su casa puntual, pero se le presentó un problema. Tenía que pasar, sí o sí, por la librería de don Simón en busca de un nuevo libro. No podía estar sin ninguna historia en estas condiciones. Tenía que encontrar otro libro que le permitiera identificarse como una protagonista y así comparar sus penas con las de la heroína. O simplemente llorar como cuando leyó Mujercitas y Beth murió. Leía una y otra vez ese párrafo y las lágrimas que empezaban a salir por la muerte de Beth aprovechaba la salida y le daban lugar a las otras lágrimas que Cintia no derramaba. Tenía muchas guardadas por tantas cosas que le habían pasado a pesar de su edad. Estaba decidida a pedirle un libro de grandes a don Simón. Estaba preparada para leer un drama. Don Simón. La librería de don Simón estaba al lado de la estación. Tenía libros nuevos y usados, revistas para canjear y un archivo con todos los diarios de los domingos desde hacía muchísimos años para consultas del público en general. En el mismo local había una repisa con gomas, lápices, pinturas y cuadernos. Era la única persona del pueblo que se ocupaba de vender útiles para la escuela. Aún así, la gente no compraba demasiado. Las ventas eran cada vez más escasas, a tal punto que para seguir con su negocio, don Simón tuvo que achicarlo con todos los inconvenientes que eso le acarreaba. Le llevó mucho tiempo tomar una determinación, pero al fin lo hizo. Como la gente no compraba libros, resolvió no vender un ejemplar más, solo los prestaría. Pero como tenía que pagar sus impuestos, puso en alquiler la parte delantera de la librería. Clarita fue la persona que primero se acercó cuando le llegó el cartel de alquiler. Ella era una señora muy popular y tenía una mercería en su casa. Era una especie de diario viviente en el pueblo porque sabía la vida y obra de todos los que pisaban su negocio y de algunos otros también. Cuando se enteró de que don Simón alquilaba la parte de adelante de la librería, le propuso utilizar parte de su local, donde Simón aceptó, pero le exigió que vendiera nada más que hilos, agujas y botones. Al principio, ella respetó el trato y mudó a la antigua librería algunas cosas. Pero después, cuando empezó a agregar un poco de lana, algunas telas, y cuando el librero se dio cuenta, en una parte que antes había sido su mejor sector de exposición de clásicos universales, ahora había juguetes, zapatos y hasta muebles usados. Por suerte, la inquilina jamás corrió el límite entre la mercería, que ya de mercería no tenía nada, y el sector que él le destinó a sus libros. Don Simón agradecía haberse quedado atrás porque así la gente que entraba a comprarle Clarita no lo molestaba y, a decir verdad, las personas frecuentaban más el negocio de ella y eso que él no vendía, prestaba. Es que la gente necesita más una telita, un hilito que un libro, decía Clarita, que quería convencerlo para que le alquilara todo el local. Tiene que abandonar el rubro, hombre, así vive tranquilo. Las viejas que iban a la mañana a comprar elástico o cinta de bebé y se quedaban un rato tomando mate con la vendedora no entendían por qué don Simón estaba tan empecinado a seguir con sus libros, pero él encendía la radio para no escuchar las conversaciones. Si tuviera más espacio, Clarita, se le lucirían más las cosas. Pero si yo no sé para qué tiene la librería a su edad, y encima ahora le dio por no vender más los libros, ¿a quién se le ocurre? Bueno, él siempre tuvo esas ideas de compartir todo. Vaya uno a saber de dónde las sacó. Vio que leer a la larga... pero después se queja del dolor de vista. También se pasa todo el día leyendo. Y así don Simón solía estar de boca en boca,
casi como los cuentos que se escuchaban por las noches a las 9 por la radio local. Cynthia sí entendía a su librero porque no es fácil desprenderse de lo que uno más quiere en la vida. Ese lunes trágico, Cynthia, después del colegio, pedaleó hasta la librería. Iba parada en la bici porque no podía apoyar la cola. Abrió la puerta, escuchó cómo las campanitas que estaban colgadas sonaron y las viejas se dieron vuelta todas al mismo tiempo. Como era una niña muy educada, saludó con la cabeza y buscó a su viejo amigo que estaba atrás. Cruzó el piso de madera que se movía y a su vez hacía mover los muebles. El olor de la mesería se mezclaba con el olor de la librería y las viejas la siguieron con la mirada. Llegó hasta el mostrador de madera. Don Simón se sacó la pipa de la boca y le dijo: ¿Ya terminaste el libro? Al mismo tiempo, Clarita murmuró algo que Cynthia no escuchó o no quiso escuchar. Sí, ya lo terminé, don Simón. Bien, te voy a dar otro. Quiero uno para llorar mucho. ¿Querés uno de varones, como decís vos? No, esta vez quiero uno de grandes, de esos que los padres no quieren que lean sus hijos, y que sea un libro escrito en esa época que me gusta a mí. Cuando las mujeres usaban vestidos largos, se escribía con pluma, cuando no había luz. Usted sabe. Voy a pensarlo. Don Simón estaba tan acostumbrado a que en el pueblo hablaran mal de él, y por lo tanto de las personas que lo frecuentaban, que trataba de no hacer caso a las habladurías. Pero Cynthia se molestaba cuando oía clarito lo que decían las viejas. Ve cómo le arruina la cabeza a la chica. Es que le da cosas que no debería leer una niña. A Cynthia le daba rabia, pero no podía contestarles porque Clarita era la abuela de Bruno. ¿Y tu amigo? Dijo el librero sin mirarla. No sé. ¿Cómo que no sabes? Cynthia miró hacia donde estaba Clarita, se acercó a don Simón y le dijo: Ahora no puedo hablarle, pero si va a la plaza a la tardecita le cuento. Tuve un día fatal y encima se vende la casita azul. ¿Se enteró? Estoy de muy mal humor. Ah, ¿sí? Pero quédate tranquila, que la casita azul no se vende. Sí, ya tiene el cartel. Don Simón se metió otra vez la pipa en la boca. Después de un rato largo de mirar los estantes, le dio otro libro. No sé si vas a llorar, pero te va a gustar. Cumbres borrascosas. La autora es la hermana de la que escribió Jane Eyre. Entonces me va a encantar. Y Cynthia salió con Cumbres borrascosas debajo del brazo. El librero se quedó sonriendo. Las viejas no sabían qué llevaba Cynthia porque ellas no conocían nada de libros. Pobre niña, alguien tiene que decirle a su familia que este viejo está estropeándole la cabeza. Aunque, ¿a quién le importa la suerte de esta chica, no? Entre el padre y la madre que le tocó. No se meta, doña, dijo Clarita, con la abuela que tiene que la protege de todo o hasta donde la dejan, ¿no? La nena salió así. Pobre niña. Desilusión. Don Simón llegó a la plaza después de las 3. Se sentó debajo de los tilos y se puso a leer. Cynthia también llegó con su libro. ¿Qué le pasa a esta niña?, dijo don Simón sin levantar su vista de las páginas. Es Bruno, estamos peleados. Ah, pero eso es cuestión de minutos. No, no es una cuestión de minutos. Esta vez no le hablaré más. Mató un pajarito en mi propia cara. Don Simón la escuchaba sin mirarla, seguía leyendo. ¿Cómo se hace para dejar de ser un asesino? Es muy difícil. Lo sospechaba. ¿Qué lee?, preguntó Cynthia, tocando la tapa del libro. Estoy leyendo La Metamorfosis. Es la historia de un hombre que se convierte en insecto. Eso debería pasarle a Bruno. ¿No dice ahí cómo se hace para conseguir eso? No, a este hombre le sucedió, no se lo propuso. Ah, qué lástima. Don Simón siguió leyendo. Además estoy preocupada por lo que le conté, que está en venta la casita abandonada. Y yo te dije que esa casa no se vende. Sí, pero tiene el cartel.
Justo en ese instante llegó don José con el termo y el mate, y don Simón no pudo seguir leyendo, y mucho menos hablar de la casita abandonada. Cintia salió con su bici y fue para la casita. Lo hizo sin pensarlo y sin mirar hacia atrás. Llevaba el libro en la canasta. Estaba todo muy quieto cuando se acercó a la piedra de la laguna. Muy cerca de los sauces estaba la bicicleta de Bruno. Se apuró y corrió hacia él, pero no lo saludó. Trató de parecer indiferente. «Hola», dijo él. «Hola», contestó ella, pero no lo hizo solo por obligación. Luego preguntó: «¿Vas a entrar?» «No, Cintia, hoy no puedo, estoy apurado». «¿No fuiste a la escuela?» «Estoy ocupado». «¿Estás enojado?» «Para nada». «¿Y te vas sin decir nada más que eso?» «Estás raro». Cintia se quedó mirándolo. Él fabricó una onda. Luego subió a la bici y se fue. Ella lo siguió a una distancia prudente para que él no se sintiera perseguido y vio que entraba en la casa de Julián. Cintia regresó a su casa con peor humor que el de la mañana. Siempre le pasaba lo mismo. Ella se prometía a sí misma no hablarle y terminaba hablándole. Volvió a su casa y le contó a María. ¿Te das cuenta? Los hombres son todos iguales, dijo María, que estaba lavando las ventanas. Sí, María, yo nunca me voy a casar. ¿Vas a ir al baile? ¿Qué baile? El de las vacaciones de invierno. Van a elegir a 4 princesas finalistas que nos representan en la fiesta del jacarandá. Ah, falta mucho, no sé si voy a ir. Pobre las chicas que se postulan para princesas, qué feo es ser princesa. Bruno va y su mamá también. Uno de los defectos de María era saber todo lo que acontecía en el pueblo, porque trabajaba limpiando en muchas casas y encima no se guardaba nada de lo que oía. A Cintia no le extrañó que su amigo fuera, porque a los bailes del pueblo iba toda la gente. Además, ese baile era una especie de anticipo para el de noviembre, así que no le hizo caso a María y se fue a leer. Al rato llegó Soledad. ¿Sabes quién me invitó para ir al baile del club? No, dijo Cintia. Julián. ¡Qué bien! ¿Y a vos? Cintia no le contestó. Nadie la había invitado, pero ella a eso no le importaba. Jamás le importaban esas cosas. ¿Sabes?, dijo Soledad. Me dijo Julián que Bruno va a ir con Belén, una prima que vive en la ciudad, y vino con su familia. Se quedan hasta que terminen las vacaciones de invierno. Cintia no contestó, pero el corazón se le cayó como si fuera un cascote. La bronca le saltó como una pelota y la boca se le secó como un desierto. Ah, ¿no sabes lo linda que es Belén? Ya la dejan pintarse porque viste cómo son las chicas de la ciudad. No sabes cómo la miraba Pedro. Pedro era amigo de Bruno y era el ser más atropellado y sucio del mundo. Vivía con los cordones desatados, la cara sucia, las uñas largas y aunque estuviera en séptimo no podía leer ni deletrear. No sé, ¿cómo son?, dijo Cintia luchando contra las lágrimas que llegaban sin avisarle. Y son más modernas, están todos los chicos enamorados de ella. Llegó ayer en el tren de las 11:30 y se pintó las uñas de azul. Tiene un mechón rojo en el flequillo y parece que a ella también le gusta cazar pajaritos. Y Soledad se fue dejando a Cintia con la boca abierta y llena de cosas que quería gritar. Se refugió en la novela que le había prestado don Simón. Enojo. Era casi de noche. La abuela no estaba tejiendo cerca del jazmín porque el frío del invierno la obligó a hacerlo en la cocina. Igual escuchó el ruido a bicicleta estrellada y también a macetas caídas. Ya sé, dijo la abuela Pina. Te peleaste de nuevo con tu amigo. Es un tonto, dijo Cintia. Es un tarado. ¿Qué pasó? Con una inquietud muy dentro de su estómago, le contó desordenadamente todo lo que había transcurrido desde la última vez que habían conversado.
Si lo tuviera enfrente, le agarraría el pelo y le desinflaría la bici o le rompería la onda. Lloraba desconsolada. La abuela esperó. Le preparó bananas pisadas con leche y las batió con azúcar. Apenas transcurrieron algunos minutos, las lágrimas pararon un poco de rodarle por la cara. Es que Bruno invitó a una forastera para ir al baile del club. La abuela no contestó. Parece que a ella le gusta cazar pajaritos y es de la ciudad. Se pinta y todo. «Estamos listos», dijo la abuela. «Los varones son unos apresurados que se dejan seducir por cualquier coqueta». «¿Qué voy a hacer?» «Ir al baile», contestó la abuela. «¿Con quién?» «Ya veremos. Primero hay que ver si es cierto lo que escuchaste. Y si es así, tenés que estar muy linda para que no se note tu enojo». «¿Cómo fue que te enteraste? ¿Te lo dijo él?» «No». «Entonces, hija, averiguá. No hay que creer en todo lo que escuchás». «¿Cómo no voy a creer, abue? Si es capaz de matar pajaritos, es capaz de salir con otra chica. Tiene razón, María, los hombres son todos iguales». La abuela lamentó mucho lo que dijo Cynthia. «Volvé a la casa, Cynthia, ya es de noche. Métete en la cama para escuchar el cuento». A las 9 todo el mundo se acercó a sus radios para oír la voz que rescataba aquellas historias que se oían una y otra vez y que tanto tenían que ver con el pueblo.